¿Qué tal? Les voy a hablar acerca del análisis filogenético del género Euphorbia, basado en datos morfológicos y moleculares. Mi nombre es Brian Leonel Solano Guerrero y este es un trabajo perteneciente a la materia de sistemática y taxonomía. Como una pequeña introducción a este género, en él están registradas 2160 especies y en México se tienen 241 registradas. Sin embargo, es muy probable que este número sea mucho mayor debido a que los registros que se tienen para este género son muy viejos y no ha habido nuevas actualizaciones de él. Y en los últimos años han habido inclusive submersiones de otros géneros en entonces muy probablemente su número sea mucho mayor. La mayor característica de este género es la presencia de un ciato, que en pocas palabras se define como una inflorescencia altamente reducida que asemeja a una sola flor. Como dato interesante, hay que destacar que a este género pertenece la especie Euphorbia purpurima, mejor conocida como la Nochebuena, una flor que ahora tiene una propagación mundial debido a su propiedad ornamental y también se utilizan en otras cuestiones como lo son en ceras vegetales, estacas para cultivos agrícolas y muchas otras cosas. Como objetivo general para este proyecto es el de resolver las relaciones filogenéticas que se tienen en el género en base a datos morfológicos y moleculares. Esto se hizo mediante la selección de 11 taxones, entre de los cuales uno iba a servir como enraizador del árbol. Nuestros 11 taxones pertenecen a tres sectores del género bueno, explico un poquito esto. Los sectores se hacen porque, como ya vimos, el género es muy grande, tiene más de 2000 especies y para su mejor estudio se clasifican en sectores. Cada uno de estos eh, tiene su mayor sustento en la distribución geográfica. En el sector brasiliensis está Euphorbia fosforia. En el sector crepidaria están 8 taxones, de los cuales la mayoría, o más bien todos, tienen distribución en nuestro país. Y el sector Numulariopsis, donde pertenecen Euphorbia portulacoides y Euphorbia rosenses. Cabe destacar que estos sectores en sí están pues separados entre sí, por lo que se supone que deberían de cumplir diferentes clados en nuestros árboles, pero bueno, eso será algo que veremos después. Se realizó una matriz de 24 caracteres morfológicos, esto a partir de descripciones de cada una de las especies, en las cuales a partir de ciertos programas como TNT se hicieron análisis para determinar las relaciones que existían entre estos taxones y cómo sus caracteres relacionaban o separaban de hermanos y otros. También se usaron programas como Biodit y Mega para el análisis de datos moleculares específicamente y TNT para el análisis de datos morfológicos. Y bueno, esto fue el árbol que obtuvimos al hacer la la muestra en TNT a partir de esta matriz de caracteres morfológicos. Lo más resaltable de este árbol es esta parte de aquí donde está rosenses y portulacoides. Estos dos ejemplares, estos dos taxones, pertenecen a otro sector, al sector Numulariopsis, por lo que deberían de estar por esta zona, empezando el clado, sin estar emparentados con todos los demás taxones. Sin embargo, esto no es así. Y bueno, eso es como lo más notorio de este árbol. También los índices de consistencia y los de retención. El índice de consistencia es un índice que pretende indicarnos la cantidad de homoplasia que hay en nuestro árbol, es decir, qué tantas regresiones, qué tantos paralelismos y qué tantas homologías existen en nuestro árbol. El índice no es el mejor, sin embargo tampoco es muy malo, por lo que quiere decir que los caracteres que utilizamos no presentan tanta homoplasia. Sin embargo, el índice de retención, que es el índice que nos quiere indicar los caracteres sinapomórficos
que nuestro árbol pudo arrojar es bastante bajo. Esto quiere decir que nuestros caracteres no fueron lo suficientemente prácticos para obtener buenos caracteres que pudieran separar cada uno de los clados, es decir, xenapomorfias. Entonces, pues ya como conclusión final de esto es que mm, los, los caracteres utilizados en la parte de la morfología no fueron muy prácticos para establecer xenapomorfias. Sin embargo, presentaron un no tan alto nivel de homoplasia, aunque sí es existente y sí es pues desfavorable para el árbol que vemos aquí. Otra, otra cosa que vemos aquí es el ruido que hace Finky aquí, debido a que pues es el que nos hace ese peinecito que está ahí y porque tiene problemas de agrupamiento. Cuando empezamos este trabajo, nosotros escogimos un árbol ya preestablecido o prehecho, por así decirlo, en el cual basaríamos nuestros resultados y lo discutiríamos a partir de ello. Nada más que me gustó poner la comparativa más en los resultados moleculares, pero ahorita lo vamos a retomar. En Finky es un taxón el cual da pues como mucho ruido porque no permite o no se sabe más bien exactamente en dónde está ubicado. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los caracteres que utilizamos. Estos fueron los caracteres que nosotros creímos que fueron de mayor provecho para hacer nuestro árbol. Como vemos aquí en Euphorbia rosensis y en Portulacoides tenemos una sinapomorfia que une a estos dos taxones y los separa de todos los demás. Esto es el hábitat. El hábitat hace referencia a si la planta es una flor, es un árbol, etcétera, etcétera. Y también vemos que presenta una autapomorfia en Euphorbia lumini y en Fosforia, ya que son estados que no presentan ninguno de los otros taxones. En el carácter número 5 es el largo de la semilla, es decir, que tan grande o pequeña está. El estado 2, marcado con verde, es el estado de la semilla más larga. El estado 0 es de la semilla más pequeña. Y el estado 1 es de la semilla más intermedia. Eh, es importante notar que aquí, en esta parte, en estos taxones que están marcados con azul, en casi la mayoría de los caracteres es muy uniforme, por lo que quiere decir que estos taxones tienen están muy altamente emparentados. En el carácter 2 habla acerca de la distribución, de si es en América del Norte o América del Sur. Cabe destacar que estos taxones tienen alta distribución en todo el mundo, no solo en América, pero escogimos taxones solo de América y Euphorbia titimalodes fue el único taxón que se distribuyó tanto en América del Norte como en América del Sur. Para el carácter número 11 habla acerca de las glándulas que tiene el ciato. Este carácter tiene una autapomorfia en Euphorbia lomelí, una autapomorfia en Bracteata y también es una sinapomorfia para Euphorbia rosensis con Euphorbia portulacoides y obviamos a Euphorbia fosforia, ya que separa estos dos, que son del sector Numulariopsis, de todos los demás taxones. A continuación tenemos el carácter número 13, que es la forma de las ramas, el cual puede ser estigmáticas, que es el carácter en rojo, que es el que se presenta en mayor medida en todos los taxones. Luego tenemos el carácter de poligonales, ramas en formas poligonales en Fosforia y ramas recurvadas en Rosenses. Y estos dos son autapomorfias, tanto el estado para Fosforia como el estado para Rosenses, ya que las separan de los demás taxones y nadie más las comparte. En el carácter número 14 se tienen, aquí hay una regresión, es decir, bueno, no, hay un, hay una homología, ya que comparten el mismo clado estos dos, y es una novedad evolutiva que pasó aquí, y no estaba emparentada con este, y pasó acá también. El carácter número 14 hace referencia al color de la cápsula que envuelve el ciato. Y también hay una reversión en Fosforia y en Lomelí. Bueno, no una reversión, no, sí, una reversión porque se supone que este es el taxón más antiguo y Lomelí vuelve a tener ese carácter.
Para el carácter número 16, que es el largo del ciato, otra vez vemos que este carácter es apto para separar estos clados de aquí, que son los del sector crepidaria. Sin embargo, pues hacen un relajo acá. Y pues ahí tenemos distintos casos, como una autapomorfia, como otra autapomorfia aquí en Finky, Rosenses. Y esto no permite, bueno, nos hacen ruido y no permite que nuestros clados pues estén debidamente separados. Ya aquí tenemos lo que es el análisis molecular. Este es el árbol que creó Dorsey en 2013. Este es el clado en el que nos basamos desde un principio, el clado original, y este es el que nosotros construimos a partir de los datos moleculares que nosotros sacamos de la plataforma de GenBank. Estos datos están hechos con el ARN ribosómico 5.8S, mientras que Dorsey lo hizo con MATCA, y sin embargo observamos grandes similitudes. La primera gran similitud es que la unión del sector crepidaria está fuertemente sustentada, ya que todos estos taxones pertenecen a un mismo clado y tienen pues un alto índice de sustento, de que están unidos, emparentados. También Titimaloides y Personata tienen un alto índice de estar emparentados, coincidiendo en los dos clados, tanto en el que realizamos como en el que hizo Dorsey. Coligate y Calcarata también están emparentadas con un 95, no aquí, en un 100, y a nosotros tenemos un 99. El que sí no está tan sustentado es este clado, nosotros tenemos un 66 y Dorsey tiene un 79, por lo que pues ese ruido de ahí nos puede generar algo de ruido o indicarnos que algo estuvo mal. Entonces, para los datos moleculares hubo bastantes similitudes también para el caso que une a Lomelí, Simberra y Bracteata, que es de 91 y aquí es de 99. Y lo que mencionábamos en el- en en los análisis morfológicos era que Finky causaba un problema aquí, en nosotros nos salió 66 y en él tiene 79, es decir, no tiene tanto sustento tan fuerte como si lo tienen otras partes del clado, el emparentamiento de Finky con Coligata y Calcarata, por ejemplo. También es visible este dato de aquí, es 55, que es para juntar a Lomelí simbífera, es bastante bajo, sin embargo, no hay no hay otros taxones con los que se puedan emparentar que tengan un mayor sustento, por lo tanto está así. Sin embargo, pues esto sugiere que tal vez sea de otra manera, entonces eh, necesitaríamos hacer mayores estudios. También es destacable que estos índices de aquí, que unen a todos los clados, tal como aquí y tal como acá, es bastante bajo, por lo que también podría haber un factor de ruido por ahí, entre los taxones, entre los sectores que estamos analizando. Y bueno, pues como conclusión es que deben hacerse estudios más exhaustivos acerca de la filogenia de Euphorbia. Fue muy difícil encontrar estudios que hablaran sobre esto y la mayoría de ellos hablaban de unos cuantos taxones, no de Euphorbia como un género en todo, debido pues a la alta distribución que tienen ellos y a la alta cantidad de especies. Entonces, cuando uno quiere hacer un estudio de Euphorbia, pues hay especies que se distribuyen en África, hay otras que se distribuyen en Madagascar, hay unas que se distribuyen en América del Norte, otras en América del Sur. Entonces es muy difícil conseguir los ejemplares para hacer los estudios adecuados. Entonces, esto es lo que más traba los estudios que pueda haber acerca de Euphorbia. También están los nuevos registros actualizados de la presencia de especies de Euphorbia en nuestro país,
debido a lo que comentamos al principio, que hay muchas especies que se han ido introduciendo al género de Euphorbia en los últimos años y las cuales no están contempladas en los registros que ya se tenían acerca de este género, por lo que pues su número y su importancia en nuestro país son más grandes de los que se creen. También se propone la recolección de datos morfológicos que ayuden a la construcción de la filogenia. Dursi nos mencionaba en su artículo que los datos morfológicos o los caracteres morfológicos no ayudaban tanto en el estudio de la filogenia de esta especie debido a que son caracteres que presentan mucho homoplasia y debido a la diversidad del género hay pues gran variedad de caracteres que a veces parece que una especie está más emparentada con otra debido a la gran diversidad que hay. Sin embargo, pues esto no es cierto, por lo que tanto, pues lo mejor sería recolectar datos morfológicos que sean más uniformes en cuanto a los clados que se tienen y en cuanto a los sectores. En los datos que nosotros presentamos de los caracteres que más nos ayudaron para construir el árbol, la gran mayoría de ellos eran del ciato, es decir, de la inflorescencia que tienen estas plantas. De los 7 caracteres que nosotros presentamos que creímos fueron los más importantes, 4 de ellos eran acerca del ciato, entonces son los caracteres que nosotros creemos pueden ser de mayor practicidad a la hora de hacer estudios o análisis morfológicos de la filogenia de este grupo. También darle un mayor peso a la información molecular debido a la homoplasia existente en los datos morfológicos, tal vez orientar más en las investigaciones a la información molecular que pueda existir para tener un poco más de uniformidad en lo que se cree de las relaciones taxonómicas de esta planta. Entonces, pues esos fueron nuestros resultados. Las conclusiones, pues es que nosotros vimos un comportamiento más uniforme en cuanto a los datos del CIATO, entonces creemos que son de mayor importancia y los datos moleculares suelen coincidir bastante bien con los datos que ya se tenían, por lo que generan buenas similitudes que hablan de que pues el trabajo está bien sustentado y de que las relaciones filogenéticas que hay entre estos taxones pues también son lo más acertadas posibles. Sin embargo, pues sabemos que estas son teorías y que aún falta mucho por hacer. Sin embargo, pues creemos que los datos que se tienen de esta familia pueden ir creciendo más y más para darnos un mayor esclarecimiento de cuáles son las relaciones que se tienen entre los diferentes taxones. Esto fue la literatura citada que utilizamos para hacer nuestro escrito. Como ven, es una literatura bastante amplia y de hecho, pues este es un trabajo muy por encimita, entonces se necesita de mucha información y de mucho trabajo para lograr eh, los árboles que se quieren obtener y las relaciones que se necesitan hacer para estas especies.